Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, chicos. En el día de hoy vamos a hacer un video bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en este canal, que son pues gameplays, guías, tutoriales e información de videojuegos y todo lo que tiene que ver con juegos de simulación barra conducción en móviles, chicos. En esta ocasión, chicos, pues me dirijo hacia ustedes para agradecerles y para también darles a conocer que pues ya hemos logrado una nueva meta en este canal, chicos, y es llegar por fin a los 100.000 suscriptores, amigos. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias por todo ese apoyo que le han dado a este canal, amigos, porque la verdad es que es un logro bastante importante para todas estas personas que estamos en esto de YouTube, chicos. Es uno de los logros más grandes que completamos cuando estamos iniciando en YouTube. Llegar a 100.000 suscriptores es de verdad pues un reto, más sobre todo si llevas un canal orgánico, un canal natural, creando tu propio contenido, y todo eso de crear contenido pues no es muy fácil que digamos. Y bueno, chicos, 100.000 suscriptores para mí es un logro bastante increíble, chicos. Por lo tanto, en el día de hoy pues quiero compartir mi felicidad y también pues darle las gracias a ustedes en este video diferente. Hoy les voy a presentar, chicos, un poco de dónde grabo, cómo grabo y lo que he logrado obtener a lo largo de estos años, chicos, hasta el día de hoy. Les vengo a presentar pues todo lo que he podido conseguir, teniendo en cuenta que no inicié con mucho, porque a ver, en YouTube tú no es que triunfes porque tengas una cara bonita o tengas mucho dinero para tener los mejores periféricos del mundo. Pero, chicos, echándole ganas todo es posible, como ya nos pudimos dar cuenta. Así que pues vengo a mostrarles un poquito de todo lo que he logrado conseguir hasta el sol de hoy. Que si bien es cierto, quizás no sean muchos, chicos, pero a ver, les muestro un poco. Yo inicié solo con esto, con estas dos cositas fue lo que yo inicié. Un micrófono de esto de solapa, de esto que simplemente se ponen aquí, ¿vale? Bueno, a ver, no inicié ni con esto. A ver, yo en realidad inicié grabando el gameplay y luego lo narraba a través del micrófono del dispositivo. Y luego por acá tenemos entonces uno de los dispositivos iniciales míos. Este no fue exactamente con el que inicié. Este es un Huawei P20 y yo inicié exactamente en YouTube. Mi primer video lo subí con un Samsung Galaxy A50, una verdadera tostadora, ¿vale? Esa cosa se calienta y te hace sufrir los callos, increíble, ¿vale? Entonces, chicos, pues este también tuvo protagonismo en el canal a los inicios y por eso es que aún lo conservo. El otro no lo conservo porque tuve que venderlo para lograr obtener un dispositivo más potente, por decirlo así. Luego obtuve un Poco X3 NFC, ¿vale? Así que con ese fue que pude mejorar muchísimo la calidad de los videos. En este video también, chicos, les vengo a mostrar un nuevo logo, ¿vale? Sí, un nuevo logo. Ya 100.000 suscriptores, había que cambiar ese logo viejo. Me he reelaborado uno, espero que les guste. Ahora más adelante lo verán. Y bueno, si no les gusta, no digan nada. Lo he hecho yo, naturalmente. No lo ha hecho la IA, no lo ha hecho nadie por mí, nada. Lo he hecho yo enteramente, por lo tanto, a mí me gusta muchísimo. Y bueno, chicos, sin más, una vez más le agradezco muchísimo por estar conmigo en estos últimos años y de verdad espero que se la sigan disfrutando en este canal, viendo los gameplays de los mejores juegos que vengan saliendo, escuchando pues un poquito de información de todos los videojuegos que vengan saliendo para este ámbito, amigos. Y bueno, pues espero que se sigan disfrutando todo esto, chicos. De verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar conmigo. Y yo, chicos, lo único en lo que me puedo comprometer con ustedes es a ofrecerle siempre un mejor contenido, como siempre me lo he propuesto. No sé si se acuerdan algunos que antes, cuando estábamos creciendo apenas, los que son viejos en el canal, quizás lo recuerden, que yo les prometí que íbamos a mejorar, ¿vale? Que íbamos a darle durísimo a este canal y que íbamos a ir mejorando. Bueno, pues ya lo hemos hecho, hemos mejorado audio, hemos mejorado calidad de video y muchísimas otras cosas. Así que pues, como siempre, espero que les venga gustando, chicos, y siempre espérense lo mejor de este canal, amigos. Así que bueno, vamos a mostrar un poquito de lo que he logrado conseguir, un setup tour y revelación de un nuevo logo, chicos. Pues bueno, chicos, lo que tienen por aquí es lo que tengo yo hasta el momento en mi setup gamer Android. Quiero especificar eso de inmediato, que yo todo mi entorno se basa en Android, chicos, en el ecosistema Android. No tengo hasta el momento un computador, aunque ya pronto falta para obtener algo como eso, que va a ser sorpresita más adelante, chicos. De eso hablaremos después. Pero, chicos, lo que tengo hasta el momento pues es todo esto. Ahorita te detallo un poco más. Déjame antes mostrar un poco el entorno donde yo grabo, chicos, ¿vale? Aquí básicamente no hay mucho que mostrar porque pues está vacío el cuarto, pero esta es mi habitación donde exclusivamente la utilizo para grabar. Por supuesto que tengo iluminación, claro que sí, un montón de luces por ahí arriba, ¿vale?
Por acá también tengo otra iluminación que le agrega un poquito más de color al cuarto, espérate, vale, ahí. Y también se puede graduar todo esto, dependiendo de la intensidad, que ahorita la vas a ver, ¿vale? Las luces, por supuesto que las puedo controlar mediante una aplicación. Ahorita, espérate, la busco. Aquí la tengo. Entonces, pues yo puedo pues hacer una discoteca por allí o simplemente dejarla fija en un color y ya estaría, ¿vale? Eso la verdad es que viene, pero 10 de 10, es muy increíble. Por supuesto, una habitación gamer no es una habitación gamer sin luces, claro. Entonces ahora vamos a detallar un poco de todo lo que yo he conseguido hasta el momento en mi setup. Deja prender la luz. Pues bueno, chicos, esto es todo lo que yo tengo hasta el momento. Por supuesto que es más de lo que te mostré que tenía antes con lo que empecé, ¿vale? Así que pues vamos a empezar a detallar un poquito, chicos. Quiero especificar eso de inmediato, pero antes, chicos, pues por ahí está mi logo nuevo que ya más adelante se lo voy a detallar a continuación, chicos. Pero eso lo he hecho yo, chicos. Es que es increíble, tío. Y es... Mira eso, Dios. Mira eso, lo he hecho yo, Lo he hecho yo, chicos. A mí me gusta y con que a mí me guste, cuenta. Muy bien, chicos. A ver, pues ¿qué tenemos? Pues lo primero, lo que tiene hace muchísimo tiempo conmigo es esta silla. A ver, me disculpan la calidad del video, me disculpan si no lo sé hacer bien, todo esto. No suelo hacer estos videos y tampoco tengo como que el celular con la mejor cámara del mundo, ¿vale? Así que bueno, esta silla tiene 2 años conmigo, chicos, y es por eso que ya empieza a notarse, ya empieza a notarse, ya hay que cambiarla así, chicos. Es muy buena, esta es de la marca Meteon, pero esta silla tiene un problema, no es muy cómoda aquí abajo, ¿vale? Así que tus nalgas sufren. Pero de todas formas cumple con su propósito de sentarse, y la verdad es que viene bastante bien, chicos. Muy buena silla, ¿vale? No es muy barata, yo esperaba que fuera más cómoda por su precio, casi $200, carnal. Pero bueno, como te he dicho, cumple con el objetivo y es muy buena y duradera, ¿ves? Porque tiene 2 años conmigo y hasta ahora empieza a perder un poquito ahí de piezas. Luego por acá tenemos un mando, chicos, ¿vale? El mando que utilizo para juegos en móviles, chicos, porque sí, puedes jugar juegos de camiones, juegos de simulación en móviles con mando y muchísimos otros juegos, ¿vale? Este es el de Xbox, ¿vale? El último, serie moderna. Lo elegí así, ¿vale? Parece falso. Una vez vino un amigo y me dijo que era falso, pero no, es original. Solo que cuando lo vi me enamoré de él a primera vista, chicos. Es que es guapísimo, ¿verdad? O sea, este camuflaje le queda increíble, chicos, a este mando. A ver, yo lo vi y dije, no, es que quiero ese, tío. Es que quiero ese, ¿vale? Entonces, pues viene muy bien. Antes tenía uno de PlayStation 4, pero bueno, se dañó y decidí cambiar entonces de ecosistema a uno de Xbox y la verdad es que una experiencia muy buena. Diría yo que hay más juegos optimizados para jugarse con control de Xbox que de PlayStation. No sé, expertos ahí debatan en los comentarios, pero yo creo es que he tenido muy buenos rendimientos y muy buenas experiencias con este mando, Luego por acá, chicos, tenemos los audífonos. Estos son los Logitech G435. La verdad es que estos audífonos, chicos, desde que los compré no he tenido mala experiencia. Son unos audífonos que yo, la verdad, recomiendo muchísimo. Por supuesto que Logitech no me está patrocinando estas cosas a mí, claro que no. Pero es que los recomiendo muchísimo porque aparte son comodísimos. A ver, del sonido te hablo ahorita, pero estos audífonos son comodísimos porque esto es de tela. Y lo puedes quitar para lavarlo, claro, porque al ser de tela, pues el sudor se acumula un poco más y el sucio. Pero esto lo puedes quitar fácilmente y lo lavas y lo vuelves a poner. Y créeme que es de un material bastante duradero porque desde que los tengo le he dado unas buenas lavadas, claro que sí, cuidándolo por supuesto con un lavado bien suave. Pero hasta el momento pues está intacto esta cosa, O sea, esta cosa no enfoca muy bien, chicos, lo siento mucho. Pero están, como te digo, bien intactos. En cuanto al sonido, espectacular. A ver, no puedes pedir más para unos audífonos inalámbricos y aparte de bajo costo, porque estos creo que cuestan unos 70 o 80 dólares, no lo sé. En cuanto a audífonos gaming, vienen bastante económicos. Y el sonido es más de lo que puedes pedir, la verdad. O sea, yo no he tenido ningún problema. Mírate que juego juegos shooter como el Arena Breakout y con estos audífonos vengo ganando partidas todos los días, no pierdo una. Tú me conoces a mí en el canal secundario, yo no pierdo una sola partida. Bueno, a ver, audífonos Logitech G435, totalmente inalámbricos, Bluetooth, muy buenos, la verdad. Más adelante pues ya tendré unos mejores, pero la verdad es que por su precio no puedo pedir más.
Teclado, chicos, bueno, acá tenemos el Logitech K400. Nuevamente la marca Logitech presente por acá, pero es que Logitech hace cosas buenísimas. A ver, Logitech, patrocíname. Bueno, este teclado, chicos, sé que lo estás viendo raro por esto de aquí. Este es un trackpad como el que tiene una laptop cualquiera, y la verdad es que para ecosistema Android esto viene de maravilla. A ver, chicos, esto es compatible con todo lo que dice Android, ¿vale? Con todo lo que dice Android, hasta con las televisiones. Imagínate tú sentado en el sofá, controlando tu televisión con esto. ¡Oh, qué gozada, chicos! Bueno, pues así se puede hacer. Este teclado, chicos, es suavecito y silencioso. A ver, óyelo. Es sumamente cómodo al tacto y muy fácil de utilizar, o sea, es comodísimo. Y bueno, chicos, es de verdad bastante bueno, cumple con su cometido, que es un teclado. Y esto, el trackpad, es comodísimo. A ver, mira esta cosa, a ver, mira esto, ¿ves? El trackpad responde pero perfectamente muy bien, ¿vale? Aquí se abrió una ventana, déjame la cierro, ¿vale? Ahí está. ¡Ostras! Es el logo, tío. Es que ese logo, ¿quién lo hizo? ¿La IA, Eder? No, es que lo he hecho yo. Otra cosa que te puedo mencionar sobre el teclado es que es totalmente inalámbrico, ¿vale? Por lo tanto, solamente se conecta es con esta cosita de acá, ¿vale? Con ese dongle o Lightspeed, no sé cómo se llama eso. Pero con eso ya lo tienes conectado directamente a tu tablet, a tu teléfono o lo que sea que tenga puerto USB-A. Luego por acá, chicos, tengo un HV. Déjame apagar el monitor porque estoy viendo que tiene mucho brillo y afecta ahí al video, que no es el mejor calidad, pero bueno. Esto se llama HV, chicos, ¿vale? Un hub. ¿Para qué sirve eso? Bueno, eso funciona para conectarlo a tu dispositivo Android, ¿vale? Nuevamente, o bien una computadora, lo que sea, y le agregas más puertos. En este caso, este agrega puerto USB-A, tarjeta SD, tarjeta micro SD, también agrega RJ45, también agrega el VGA para la computadora, también agrega un HDMI y luego puerto de carga, puerto de audífonos, un montón de puertos, ¿vale? Para que tengas todo conectado a tu dispositivo. En este caso, en una tablet. Por supuesto que el dispositivo al cual vas a conectar esto tiene que ser compatible con esta cosa. En este caso, como tengo una tablet bien potente, pues la verdad es que se le puede conectar todo, inclusive pues un monitor, teclado, micrófono, o sea, todo se le puede conectar a esa bestia, que ahorita te hablo un poquito de eso. Pero antes quiero hablarte un poquito sobre el micrófono que yo utilizo, ¿vale? Me disculpan si el audio se está entorpeciendo, lo que pasa es que tengo el dedo necio tocando el micrófono del dispositivo. Pero acá, chicos, tenemos el Maono DM30. Este es el micrófono que yo utilizo desde hace ya un buen tiempo atrás, desde que la calidad de mi audio mejora en los videos, claro. Y este micrófono, la verdad, amigos, que por su precio es de unos 40 o 60 dólares, no estoy seguro. Yo lo compré por 50 y algo, más los envíos y esas cosas como 60 y algo casi. Pero, chicos, por ese precio no puedes pedir mucho. Este es un micrófono condensador, amigos, y la verdad es que está espectacular. Tiene lucecillas, claro, pero eso, a ver, no es como que importe muchísimo, ¿vale? Déjame las apago. Pero la verdad es que el audio de esta cosa se le puede lograr mucho porque es ajustable. O sea, tú le puedes configurar un montón de cosas mediante una aplicación. Déjame que la tablet le está quitando protagonismo, ¿vale? Le puedes configurar muchísimas cosas de audio. O sea, el micrófono saca muchísimo provecho, chicos. Y la verdad es que el audio es nítido, muy bonito. Y algo que me gusta de él es que te cancela todo el ruido exterior, o sea, solamente capta tu voz. Aquí afuera muchas veces ha parado Firulais a ladrar, a cantar serenatas, me canta serenatas a mí a toda hora, y el micrófono potente, porque me cancela Firulais prácticamente, se escucha apenitas a veces en los videos y ya luego con edición, eso se va. Ahorita te muestro con qué edito mis videos, ¿vale? Pero este micrófono Maono DM30, recomendadísimo para todos aquellos que quieren gastarse en un buen audio para sus videos. Con esto empiezas y terminas muy bien en YouTube, Claro, a ver, yo estoy hablando muy bien de mis cosas, pero es porque, pues obviamente es lo que tengo y lo que me ha funcionado muy bien, ¿vale? Nadie me está pagando por hablar bien de estas cosas, ¿vale? Por cierto, la mesa que tengo es en tipo L, la he querido así, chicos, porque, pues la verdad, es práctica, ¿vale? De este lado puedo estar trabajando cómodamente y de ese otro lado puedo poner, qué sé yo, unos snacks o otras cosas ahí, un montón de cosas, ¿vale? Viene muy bien una mesa así, yo te la recomiendo que si quieres una mesa, mejor en L, porque créeme que una mesa pequeña
carnal, imposible trabajar con eso. Bueno, otra cosa que tengo por acá, chicos, es esto. Este es un ventilador, no era así, traía unas patas, pero yo se las quité para que quedase simplemente así. Este ventilador, chicos, de la marca Samisco, ¿vale? Viene muy bien porque es silencioso. A ver, me callo. ¿Lo escuchas? Prácticamente no, y créeme que está en una potencia demasiado alta, ¿eh? Luego, claro, se le puede aumentar más la potencia. Ahí sí que hace un poco más de bulla. Pero este ventilador, chicos, es para refrescar un poco la tablet, claro, que no se caliente tanto. Y a mí también, porque es un poco grande y no hace bulla. Por lo tanto, viene muy bien para los directos y para los videos. Que no haga tanto ruido, pues, el ventilador y que, pues, estemos frescos, ¿no? Porque vivimos en Latam y acá un aire está carísimo y mucha calor, ¿eh? No colabora, Diosito, ahí. Bien. Chicos, por acá tengo también pues una lámpara que esta es regulable. Ostras, ¿por qué iluminas así? A ver, ¿te apago? No, vale. Bueno, no lo sé. Pero esta lámpara es regulable. Viene muy bien para los directos, para cuando yo ponía cámara. Pronto volveremos a poner cámara, cuando tenga la computadora y aguante, claro. Pero es regulable la intensidad y también la calidad, o sea, ¿cómo se llama eso? La tonalidad del color. Si lo quieres muy blanco o si lo quieres muy anaranjado, podríamos decir. Y de igual lo regula. Ya, también se regula la altura, ¿vale? De manera fácil. Bueno, no tan fácil. A ver si te... Joder, lo apagué. Bueno, el caso, lo puedes regular. Bien, por acá pues ya no hay más nada interesante que mostrar, salvo que unos guantillos ahí para cuando juego los shooters. Esto se daña bien rápido, por eso es que tengo varios. Por acá una taza, esta me la ha regalado mi madre. Ya sabe que me gustan los vehículos. A ver si enfocas, cámara mía. Dios mío, por favor, colabora. Vale, ahí está. Bonita, ¿verdad? Increíble. Este es el S Pen. Muchos a veces me preguntan que si utilizo una computadora, pero no. Es el S Pen. Hasta el momento no tengo computadora. Bueno, por acá un trípode. Este viene espectacular porque puedes tomar fotos y grabar videos de forma inalámbrica. Esto que está tapado, sé que se preguntarán qué es, pero no lo vamos a destapar. ¿Por qué? Porque ese es el router de la compañía proveedora de internet. Y como mi privacidad me gusta mucho, pues yo no quiero decir de dónde soy, que es mi privacidad, hombre, entiéndeme. Ya por acá, pues lo que yo tenía antes, esto ya pronto lo voy a botar, pero quería mostrárselos. Este es el teclado que usaba antes. Por su precio, creo como unos $10 creo que costó. Pues no puedes pedir mucho, la verdad. Es delgadito, mala sensación al tacto, pero para empezar, oye, viene muy bien. Una cosa que sí me gustó es que es totalmente inalámbrico. Esta cosa nada más prendes aquí este botón y ya se conecta a la tablet sin conectar absolutamente nada, simplemente por Bluetooth. Este mouse funcional de oficina, normalín, se conectaba a través de este botoncito, ¿vale? Funciona el mouse, no creo que lo bote, quizás lo necesite más tarde. Y bueno, esto por acá es lo que tenía antes, que ya te mostré antes en el video inicial. Pero bueno, chicos, es lo que tenemos. Ahora vamos a hablarte un poquito de los equipos que tengo. Ostras, se apagó. Ah, bueno, yo lo apagué, cierto. Vamos a hablarte un poquito de los equipos que tengo. Primero que nada, vamos a hablarte del monitor. Sé que muchas personas se estarán preguntando, Eder, ¿por qué tienes un monitor si tú no tienes computadora? Ok, chicos, este monitor lo compré más que por necesidad, por comodidad, ¿vale? Por comodidad y por capricho, más que nada, ¿eh? Pero por comodidad, chicos, porque puedo trabajar muchísimo más, puedo hacer más en poco tiempo, chicos. Y ya ahorita te voy a mostrar por qué. Primero déjame mostrarte el modelo. Este es un Acer de modelo... No tiene modelo, es falso. No, creo que lo tiene de este lado. A ver. Modelo ED240Q, ¿vale? Ese es el monitor Acer Nitro, ¿ok? Muy buen monitor, curvo. Como te puedes dar cuenta, es monitor curvo. No es tan curvo porque no es tan grande, es de 27 pulgadas, pero viene bastante bien. Y aparte es de 100 hercios, si mal no recuerdo creo que 100 hercios. O 75, no recuerdo, pero de que es buenísimo porque esta cosa es rapidísimo. A ver, ese monitor lo tengo porque, chicos, yo puedo estar haciendo, ahorita te hablo de la tablet, pero ese logo, ¿quién hizo ese logo? Madre mía. Yo puedo estar haciendo aquí cualquier cosa como editando un video
Que por cierto, yo utilizo LumaFusion para editar mis videos, porque la verdad es que me parece un programa bastante espectacular, muy completo, muy lleno de todo lo que necesitas. O sea, es una aplicación de paga, pero que tiene todo lo que encuentras en las otras aplicaciones gratis en una sola aplicación, y aparte muy bien. O sea, porque es que hay otras aplicaciones que son gratis, sí lo sé, que son muy buenas, porque yo antes utilizaba aplicaciones gratis, pero bueno, ya pude permitirme un programa un poquito más profesional. Pero esto ya es, o sea, muy bien y todo muy fluido, porque a veces las otras aplicaciones, cuando editas videos tan complicados, pues se pone un poco lenta y todo eso. Pero bueno, ya te hablé un poco de con qué edito y por qué. Entonces, este monitor yo puedo estar haciendo aquí algo y allá en la tablet puedo estar jugando, por ejemplo. A ver, vamos a abrir el mejor juego de camiones americanos. Indiscutible. Vamos a abrir ahí estoy yo, hola. Abrimos ahí el videojuego, ¿vale? Y puedo estar jugándolo. Bueno, el camión está tomado por Dorothy. Y acá puedo estar haciendo otra cosa, ¿vale? En todo caso, también puedo hacer más cosas, porque esto funciona prácticamente... No, espérate, a ver. Esto que abrimos... Pues... A ver, vamos al botón Home. Y acá simplemente podríamos abrir, qué sé yo, el Google Chrome, ¿vale? Por acá yo estaba antes buscando unos fondos de pantalla, chicos, ¿vale? Y esto la verdad es que funciona... pero de maravilla, ¿ok? De maravilla, chicos, ¿ves? O sea, puedes sacar mucho partido, porque acá puedes estar haciendo otra cosa diferente, ¿vale? Como por ejemplo estar descargando un juego o algo así, y acá ya puedes ir viendo cosas y con esto tú trabajas mejor, ¿vale? O sea, es que puedes estar en dos cosas a la vez sin necesidad de interrumpir una cosa. Igual forma, acá puedes ver un vídeo en YouTube y tal, y acá puedes estar haciendo otra cosa, ¿ok? Así que el modo escritorio de Samsung me parece a mí una auténtica belleza. Se le puede sacar muchísimo partido si eres pues una persona que trabaja en esto de lo digital. Y por eso es que tengo el monitor, ¿vale? Más que por una necesidad, no lo necesitaba, pero pues me funciona muy bien para trabajar mucho más. Y con el teclado que tengo, por supuesto que esto viene de maravilla, chicos, ¿eh? Mira ese logo nuevamente, Dios mío, denle un buen like al logo. Bueno, a ver, chicos, ahora vamos a hablar un poquito sobre el tablet. Ok, mucha gente me pregunta en qué dispositivo yo juego, en qué dispositivo grabo y todo lo demás. Este es el tablet Samsung Galaxy Tab S8 de Samsung, ¿ok? Este tablet es el normal de la serie S8, ¿vale? No es el medio, ni el ultra, ni nada de eso. Este es el normal. ¿Por qué elegí el normal? Bueno, por una sencilla razón. No es tan grande. No es tan grande, ¿eh? Por el precio no tanto, porque la verdad es que del normal al ultra había una diferencia como de $300 nada más. Y teniendo en cuenta que esta cosa costó 1000 en aquel tiempo, ya hoy en día está más barato, o sea, ya se devalúa bastante porque está la S9. Pero en aquel tiempo, cuando recién salió, pues esta cosa costó muchísimo y bueno, me costó muchísimo comprarla. Pero bueno, ya la tengo y la verdad es que hasta el momento no he tenido problemas. Aparte, entre la Ultra y esta, lo único que hay de diferencia es una pantalla más grande y ya está. Porque el procesador que trae es el Snapdragon 8 generación 1, que a sol de hoy, los juegos que lo ponen a sufrir son bien poquitos. Los juegos que jugamos aquí en este canal, que son de simulación, pues la verdad es que, como sabes, no son tan potentes, tan exigentes. Claro, si está mal optimizado, pues obviamente te va a poner a sufrir cualquier teléfono. Pero la verdad es que esta cosa corre muy bien todos los videojuegos, sin lag, sin nada de esas cosas. Claro, vuelvo y repito, si el juego está bien hecho, ¿vale? Porque si está mal hecho, oye, puede explotar cualquier cosa. Entonces, pues la verdad es que viene muy bien. Algunas personas dirán, Eder, ese procesador es malo, se calienta, que no sé qué. Bueno, tengo la ayuda del ventilador, pero aparte... No, yo no he sentido como que un calentamiento excesivo en ningún videojuego. No sé si porque es una tablet el calor se disipa mucho más. Porque hay celulares que tienen el mismo procesador, pero al ser un celular pequeñito, pues obviamente el calor no tiene para dónde agarrar y se concentra en un solo teléfono. Entonces, como acá es una tablet gigante, pues esto es como que 1, 2, 3 celulares, ¿vale? 3 celulares casi. Entonces, pues, el calor se disipa mucho más. Esa puede ser una de las razones por las cuales yo no experimento calentamiento alto en este modelo con ese procesador. Porque sí tengo conocimiento que muchas personas dicen que ese procesador Snapdragon 8 generación 1 calienta bastante. Pero hasta el momento, pues, no tengo problema. Otra cosa de por qué lo tengo. Porque sé que existe el modelo S9. Bueno, el modelo S9 no lo tengo, chicos, porque
El salto nada más es un procesador que aparte tampoco no hay tanta diferencia. A ver, digamos que el Snapdragon que tiene la S9 nadie lo pone a sufrir. O sea, no hay un videojuego ahorita que ponga a sufrir este procesador en esta tablet. Ahora van a poner a sufrir un procesador más exigente. Ya la siguiente tablet sí trae un procesador más increíble y espero yo que traiga nuevas características de funcionalidades mejoradas, como por ejemplo el modo escritorio, que si te das cuenta pues es bastante bueno, pero la S10 espero que lo traiga mucho más mejorado con más funciones, pero hasta el momento esto es increíble. Entonces por eso es que tengo este modelo y ese es el dispositivo con el que yo hago y he hecho muchas cosas desde hace un año, ¿vale? Un año, sí, creo. No, espérate, tengo 2 años ya con este dispositivo, Corrijo, 2 años con este dispositivo, chicos. Así que bueno, chicos, eso es un poco de en donde yo grabo. Y acá está mi termo, mi botella de agua, con el logo de Eder allá atrás. Madre mía, chicos, ¿quién lo hizo? Yo. Bien, una cosa que les iba a decir, chicos, es que muchos me preguntan también con qué edito y qué hago las cosas. Bueno, pues primero que nada, chicos, saco mi S Pen y por acá les enseño un poco. Para escribir mis guiones y todas esas cosas utilizo WPS Office, ¿vale? Es como que un Microsoft Office del Word y toda esa cosa, pero a resumidas cuentas, gratis, ¿vale? Gratis y muy funcional, ahorita lo vas a ver. Esto lo utilizo yo para escribir los guiones y esas cosas. Cuando se trata de hacer un dibujo o algo, utilizo pues el Sketchbook, que este viene bien para dibujantes que no son tan avanzados como yo. Pero pues la verdad es que viene espectacular. Ahorita no raya, se dañó. Bien, ese es algo. Ahora también para editar la foto pues utilizo Lightroom. La versión de paga, porque la versión... Mira, ya hay actualización, pero más tarde lo actualizo. La verdad es que es una muy buena aplicación para fotografía, ¿vale? Para editar todo lo que tú quieras porque está completísimo. Puedes quitar este cerro y ponerlo en otro lado. O sea, esto te da unas posibilidades increíbles en cuanto a edición de fotografías. Aquí es donde yo mejoro y edito todas las miniaturas que ustedes pueden ver en el canal, ¿vale? Que a veces algunos se preguntan cómo le quito el HUD al juego, cosas así. Bueno, pues lo hago con Lightroom. Como ya te he mostrado antes, también utilizo LumaFusion para editar mis videos. Pixar lo utilizo cuando quiero hacer alguna mejora o inclusión en una miniatura o algo así. Pero mis miniaturas las suelo hacer con Pixelart. Aunque tú no te lo creas, las miniaturas que yo hago están hechas con Pixelart, sí. Pixelart la verdad es que me ofrece a mí una posibilidad infinita en cuanto a edición. A ver, déjame ver cuál puedo poner. O sea, aquí en este programa puedes hacer muchísimas cosas, tienes muchísimas posibilidades de edición. Es muy completo aunque no te lo creas. Muchas personas cuando miran esta aplicación la ven simplemente sencilla, pero la verdad es que es una auténtica locura todo lo que te deja hacer esa aplicación. La grabadora de voz que utilizo para el micrófono que tengo es este que se llama AC Voice Recorder, ¿vale? Pero la versión gratis, la versión Pro no vale la pena. La pagué para ver qué tal, pero de la gratis a la Pro no hay absoluta diferencia, ¿vale? Te capta el audio muy bien, lo puedes ajustar, lo puedes editar el audio, la calidad y todas esas cosas. Muy completo ese editor de audio, ¿vale? Perdón, grabador de audio. Ojo, no es un editor, es un grabador de audio. Para grabar la pantalla, chicos, yo simplemente utilizo el grabador nativo de la tablet, ¿vale? Nativo. Pero a veces me da gana de grabar gameplays a más calidad. Esta pantalla es 4K. Entonces, el grabador de pantalla de Samsung, no sé por qué tontamente, no te deja grabar en 4K. No sé por qué, solamente a 1080. Cuando yo quiero grabar la pantalla a 4K, entonces yo me utilizo AZ Screen Recorder, ¿vale? Esta aplicación, chicos, la verdad es que te saca el máximo provecho de la pantalla y sí, se nota. Yo he subido alguno que otro gameplay en 4K al canal, pero claro, YouTube siempre le baja la calidad, pero en todo caso, confía cuando te digo de que AZ Screen Recorder le saca la mayor calidad posible. Eso sí, tu dispositivo tiene que ser compatible con esa calidad. Es decir, tu pantalla tiene que ser 4K para poder que grabe el grabador en 4K. Porque si no, pues no, obviamente no va a grabar nada. Y bueno, chicos, pues eso sería un poco de todo mi setup y de cómo grabo, con qué edito y todo lo demás, chicos, que tengo yo hasta el momento. Como te pudiste dar cuenta, la verdad es que más de lo que tenía antes, que solo era eso, pues sí que he logrado conseguir, chicos. Y muy bien, la verdad, me siento satisfecho con todo lo que he logrado. Espero que a ustedes también les guste, chicos.
Y bueno, vamos despidiendo por aquí el video, no sin antes pues volverle a agradecer por estos 100.000 suscriptores que tenemos ya a sol de hoy en este canal, chicos. Espero que sigan conmigo más tiempo y por supuesto que yo trataré de traerles la mejor calidad. Chicos, espérense porque a finales de año vamos a estar trayendo contenido increíble en una nueva sección del canal que van a ser juegos de computadora, ¿vale? Más adelante les iré aclarando un poco más de eso. Yo sé que muchos se preguntarán, Eder, ¿y la placa? Bueno, chicos, en mi país la placa demora hasta 3 meses en llegar, eso sí no se pierde, y un montón de organización que hay que tener con esa placa. Así que, chicos, deseenme suerte para poder obtener la placa de YouTube de los 100.000 suscriptores. Si la llego a obtener, claramente ya me la merezco, por supuesto, pero llegar es un dilema, entonces pues vamos a ver. Cuando la reciba, por supuesto que se la voy a estar trayendo al canal para pues que ustedes la vean. Yo sé que muchos la han visto ya, pero bueno, que la vean de mi canal pues. Así que, chicos, nos vemos en la próxima. Espero que todo esto pues les haya gustado, y ya saben que si es así, dejan un buen like y nosotros nos vemos en la próxima. Comenten, compartan, y un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.